Os dejo aquí un par de ejercicios de optimización para que intentéis hacer. En este caso, os leo brevemente el enunciado. Tendríamos que descomponer el número e en dos sumandos positivos, de forma que la suma de los logaritmos neperianos de esos dos sumandos sea máxima. Entonces, bueno, pues simplemente plantearlo, resolverlo y comprobarlo. En este nos piden calcular la ecuación de una recta sabiendo que pasa por un punto, ese que me dan ahí, el punto P, que es el 1, 2, y además determina con la región positiva de los ejes un triángulo de área mínima. Se entiende que si forma un triángulo con la región positiva, nos están hablando del primer cuadrante del eje de coordenadas, de cartesianas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente seguid un poco los pasos habituales, intentad hacerlo con orden, con las derivadas, explicando si es posible todo lo que haya que hacer. Sobre todo en este caso, vendría bien, obviamente, hacer un dibujo, señalando en el dibujo quién es cada cosa. Se puede hacer de dos maneras o tres distintas. Entonces, bueno, os animo a que paréis el vídeo como siempre, lo intentéis hacer por vuestra cuenta y después lo resolvemos nosotros para que podáis comprobar un poco si lo habréis hecho de una manera, de otra, qué fallos habéis podido cometer, etc. Vamos a ver otro par de ejemplos de ejercicios de optimización. Vamos a empezar por este, que es más corto. Para que veáis además que no todos necesitan un desarrollo, un detalle gráfico. En este caso me piden descomponer el número e en dos sumandos positivos, de tal manera que la suma de los logaritmos neperianos de esos sumandos sea máxima. Entonces, lo primero sería identificar, entender qué nos están pidiendo. El número e, ya sabéis todos que es un número irracional, que sería 2,7 e infinitos decimales. No hace falta en absoluto sustituirlo, yo lo dejo como e, simplemente. Me piden que lo descomponga en dos sumandos, es decir, en dos términos que estén sumándose entre sí, es decir, x más y, por ejemplo. Y ahora fijaros, la función que tiene que ser en este caso máxima, que además me lo piden literalmente en el enunciado, es que la suma de los logaritmos neperianos de esos sumandos, que son de x y de y, tiene que ser máxima. Con lo cual la función, que yo la he llamado s, la podéis llamar como queráis, es el logaritmo neperiano del primero, de x, más el logaritmo neperiano del segundo, que sería y. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues fijaros, como siempre tengo dos variables x e y obviamente lo que tenemos que hacer es intentar que en esa fórmula de s, que es la que yo tengo que derivar ahora, dejarlo todo en función de una sola variable. Con lo cual, aquí, como sé que e es igual a x más y, una de las dos, podéis elegir también la que queráis, la despejamos. Yo, por ejemplo, he dicho que y es e menos x, pasando la x al otro lado. Y de esa manera me quedaría que ese sería el logaritmo neperiano de x, como ya tenía, más, y en vez de poner y, pues ya he puesto e menos x. Y de esta manera ya tengo una función en función de una sola variable que puedo derivar. Derivamos, la derivada del logaritmo sería un cociente, abajo tengo la misma función, x, y arriba su derivada 1. La de e menos x, pues lo mismo, otro cociente, abajo pondré e menos x y arriba su derivada menos 1. Ahora ya sabemos que el siguiente paso sería esa derivada primera igualarla a 0, s' igual a 0. Con lo cual fijaros que si yo aquí pongo un 0 y eso tiene un signo negativo, lo puedo pasar al otro lado como positivo. Me quedaría 1 partido por x igual a 1 partido por e menos x. Simplemente multiplicando en cruz me quedaría e a la menos x por 1 y x por 1 pues x. Y ya ahora haciendo cuentas pues me queda e es 2x y en este caso me queda solo una posible solución, que sería x igual a e partido por 2, e medios. Fijaros que en este ejercicio, digamos que solamente hay un punto candidato a máximo o mínimo, o es máximo o es mínimo, pero no habría más. Yo automáticamente sé que como e era x más y, pues si sustituyo e medios aquí,
pues la y vale lo mismo, valdría e medios también, no hay más que sustituir y está claro, ¿no? Y ahora fijaros, he de demostrar que para este valor efectivamente se cumple lo que me pedían, que es que la función de los sumandos es máxima. Entonces, hago la segunda derivada, que sería algo así. Fijaros que tampoco hace falta hacer grandes desarrollos de la derivada, porque digamos que en este caso no me interesa el número de la derivada, cuando yo lo sustituya. Solo quiero saber si es positivo o si es negativo, nada más. Entonces, abajo x, valga lo que valga, como está elevado al cuadrado me va a quedar positivo. E menos x también está elevado al cuadrado, con lo cual también da igual lo que yo sustituya en la x. Todo ese paréntesis al cuadrado me indica que los denominadores son siempre positivos. Esto significa que como arriba tengo menos 1 y menos 1 y no hay x, la derivada segunda es siempre negativa. Con lo cual, si yo sustituyo e medios, pues me queda también menor que 0 negativa y por tanto sería efectivamente un máximo y ya lo habríamos demostrado. Vale, vamos a ver este otro. Este otro es un poco más laborioso, por conceptos sobre todo. Me piden que calcule la ecuación de una recta que pasa por un punto, en este caso el P12, que ya le tengo aquí dibujado, y además esa recta determina con la región positiva de los ejes, es decir, eje X y positivo sería el primer cuadrante de las coordenadas cartesianas, un triángulo de área mínima. De tal manera que fijaros, lo primero que hago aquí es me planto el primer cuadrante y ahora me fijo, me pongo aquí la referencia del punto que me dan el 1, 2 y ahora por ese punto pasarán una serie de rectas, pero fijaros que esas rectas digamos no pueden ser así, porque entonces no formarían ningún triángulo con los ejes. Automáticamente la recta tiene que ser, digamos, descendiente para que pueda cortar al eje Y y al eje X y formar algún triángulo. Bueno, en cualquier caso, yo me dibujo una recta cualquiera por ahí que pase por ese punto y este ejercicio se puede hacer de otra manera, ahora os lo explico, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, he cogido una ecuación de la recta, valdría cualquiera, pero creo que lo más sencillo, haciéndolo por ecuaciones de la recta, sería esta, la de siempre, la de y igual a mx más n. Y de esta manera, fijaros que se me forma el triangulito en el cual voy a tener, esta sería la base del triángulo que se me forma, esta sería la altura. Entonces, os recuerdo que el triángulo tiene que tener área mínima, con lo cual la función objetivo, la función que yo tengo que optimizar es el área de ese triángulo. Es decir, tengo que identificar la función como área del triángulo, que sería base por altura partido por 2, en general. Ahora bien, vamos a ver quién es la base y quién es la altura de ese triángulo con los datos que tenemos. La base ya sé que es, digamos, si este punto es A, que es donde corta la recta al eje X, pues toda esta sería la base, ¿no? Y la altura sería lo que hay hasta B. Ahora bien, cuando yo tengo una recta y quiero calcular su corte con el eje X o con el eje Y, pues lo que hacemos simplemente es que quiero calcular corte con X, hago que la Y valga 0, o al revés, corte con Y, la X valga 0. Con lo cual, fijaros, aquí, corte con el eje X, hago que la Y valga 0 y sustituyo aquí, en la Y, el 0. Y si despejáis X, que es la coordenada de este punto de corte, la n pasaría restando y la m dividiendo. Y me quedaría que X valdría menos n partido por m. Es decir, este punto tendría estas coordenadas. Pero obviamente las coordenadas del punto respecto del origen van a ser lo mismo que la distancia de esta base. La base también va a ser menos m partido por x, que es lo que, ¿veis? Que es lo que tengo yo aquí, ¿no? Menos n partido por m, perdón. Vale. La altura no haría falta ni hacerla, porque todos sabéis que la ordenada en el origen de esta ecuación es la m, que sería este punto, pero bueno, es igual. Hago el punto de corte con el eje Y, que sería la x0, y me sale evidentemente que Y es m. Con lo cual, ya tenemos, la base es esta y la altura es n. Sustituyo en la fórmula del área de un triángulo y me quedaría el 1 medio lo he sacado fuera, da igual el 2 que esté aquí, y me queda la base menos n partido por m por la altura que es n. Vale. Ahora, tengo un área, o una función, si queréis, que tengo que derivar, pero tengo dos variables, tengo la m y tengo la n. Tengo que, de nuevo, relacionar ambas para poder derivar en función de solo una de ellas. ¿Qué nos queda por aplicar aquí? ¿Algún dato que no hemos utilizado aún? Pues es que la recta pasa por el punto 1, 2.
Si la recta pasa por ese punto, significa que yo en la ecuación de la recta, si sustituyo la x por 1 y la y por 2, se tiene que cumplir. De tal manera que yo pongo aquí, en la y pongo el 2, en la x pongo el 1, y aquí me queda, fijaros, 2n igual a m. Es decir, ya tengo una relación entre m y n. Bueno, pues una cualquiera de las dos, yo voy a sustituir m, podríamos haberlo hecho si queréis con la n, sustituyo y me queda, fijaros, aquí abajo en vez de m ya he puesto 2 menos n, ¿no? ¿Os dais cuenta? Vale, y arriba me quedaría n por menos n, pues menos n cuadrado. De tal manera que tenemos ya la ecuación lista para sustituir. A estas alturas, seguramente que más de uno se estará preguntando por qué si este punto está en la parte positiva me ha salido la coordenada menos n partido por m. Entonces esto se va a ver perfectamente al final del ejercicio, pero ya os adelanto que obviamente esta recta habíamos comentado que es descendiente o decreciente si queremos que forme un triángulo con los ejes, y eso significa que su pendiente es negativa. Es decir, esta m me va a salir un número negativo seguro, con lo cual menos entre menos, efectivamente la x va a valer más, pero lo vais a ver ahora. Teníamos la función a ya en función de n. Hacemos la derivada, a' y la igualo a 0. Bueno, hacemos cuentas, esto ya da igual las cuentas que hagáis, mientras las hagáis bien, podéis simplificar más o menos, eso no importa. El numerador tendría que ser 0, en este caso me quedan dos posibilidades, el 0 y el 4, es decir, supuestamente uno de los números sería un máximo y el otro sería un mínimo. En mi caso, fijaros que en otro ejercicio, pues hombre, quizás debería sustituir los dos en la siguiente derivada para comprobarlo. Pero en mi caso no me hace falta. ¿Por qué? n igual a 0 en mi caso no me vale. Da igual lo que salga así máximo o mínimo porque no me vale. O sea, si la n fuera 0, entonces ya la recta no sería esta. Ya no formaría un triángulo. Con lo cual no es válido en mi caso. Con lo cual ya directamente lo excluyo. Pero vamos, insisto que si seguís y lo hacéis tampoco pasa nada, ¿eh? Y ahora, n igual a 4 es, digamos, el punto posible que me ha quedado de solución. Entonces, haríamos la segunda derivada de a2, la segunda, ¿no? Y ahora fijaros, bueno, insisto, se supone que sabéis hacer las derivadas, no hace falta que simplifiquéis en exceso. Y yo aquí, si os dais cuenta, pues si sustituyo a segunda de 4, en este caso me sale un medio que es mayor que 0. Y esto significa que el punto era un mínimo, ¿vale? Y ahora daros cuenta que, como he sacado n que vale 4, necesito m, porque os recuerdo que me piden la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta necesito m y n para tenerla definida. Como ya hemos comprobado que 4 es el punto que nos pedían, que además se corresponde con el mínimo pedido, pues entonces sustituyo, por ejemplo, aquí, ¿no?, las coordenadas del punto, y me queda que si m es 4, pues m es menos 2. ¿Os dais cuenta? Entonces ya tendría m y n. Y ahora, por último, pongo aquí más claramente, como resultado final, la ecuación de la recta que me queda, sustituyendo la m por menos 2 y la n por 4. Y ya tendría el ejercicio hecho. Os decía que hay otra manera de hacerlo, también muy sencilla. Yo lo he preferido hacer así, bueno, pues por hacer un poco variación de ejercicios y no hacerlos todos iguales. Pero se puede hacer por semejanza de triángulos perfectamente, porque aquí yo tengo este triángulo que se me forma aquí, es equivalente, o sea, perdón, semejante a este, y también semejante a todo el triángulo completo. Con lo cual podríamos establecer relaciones de semejanzas. Por ejemplo, imaginad, si yo puedo llamar a esto, por ejemplo, x, esto sería 1, esto sería 2 y esto sería y, por ejemplo, ¿no? Y podríamos hacer relaciones perfectamente, pero bueno, lo podéis intentar vosotros si queréis. En cualquier caso ya estaría resuelto. Y en principio con esto, pues bueno, para que os hagáis una idea de cómo se hacen este tipo de ejercicios, los pasos que hay que seguir, etcétera, debería ser suficiente. Obviamente hay muchos más ejercicios, muchos más casos, pero bueno, tendréis que también practicar un poco por vuestra cuenta.